¿Alguna vez te has detenido a pensar en el profundo significado de las lágrimas de la Virgen María? A lo largo de la historia, muchos fieles y devotos han sido testigos de un fenómeno profundamente conmovedor y espiritual: las lágrimas de María. Una manifestación sobrenatural que no solo nos sorprende, sino que también nos llena de una gran inquietud. Estos eventos extraordinarios han sido reportados en diferentes partes del mundo, en diversos momentos, y la pregunta que surge inevitablemente es: ¿qué nos quieren decir estas lágrimas? ¿Por qué, en el contexto de nuestros días, María decide enviar un mensaje tan poderoso de tristeza y esperanza? Las lágrimas de María no son solo un fenómeno físico, son un mensaje de amor, de advertencia y al mismo tiempo un llamado urgente a la conversión. Estos eventos no pueden ser interpretados de manera superficial, sino como una señal profunda de que estamos viviendo tiempos cruciales, momentos decisivos para la humanidad. En ellas podemos leer un dolor y una súplica por la salvación de las almas, pero también una invitación llena de esperanza y misericordia. La Virgen no llora por sí misma, llora por nosotros, por el sufrimiento del mundo, por el alejamiento de muchos del camino de Dios y por la necesidad urgente de arrepentimiento. Es importante entender que el llanto de María no es algo nuevo. A lo largo de los siglos, la Virgen ha aparecido en diferentes lugares y en muchas de esas apariciones se ha dejado ver llorando. Uno de los casos más conocidos es el de las apariciones en Fátima, Portugal, en 1917, donde la Virgen, en su mensaje a los 3 pastorcillos, dejó claro que su llanto estaba relacionado con la necesidad de que la humanidad se arrepintiera, se convirtiera y regresara al camino de Dios. Pero las lágrimas no se limitaron solo a ese evento. En otras partes del mundo, como en Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, o en otras tantas localidades, la Virgen ha manifestado su dolor por los pecados del mundo y el sufrimiento que se avecina. ¿Qué nos dicen estas lágrimas en el contexto actual, donde los signos de los tiempos parecen indicarnos que estamos acercándonos al final de una era? En una época marcada por guerras, divisiones, catástrofes naturales y crisis espirituales, las lágrimas de María se presentan como una advertencia del cielo. No son lágrimas de desesperación, sino de intercesión. María, en su profunda compasión por la humanidad, está mostrando al mundo que aún hay tiempo, pero que debemos despertar. Los mensajes de la Virgen, reflejados en sus lágrimas, nos llaman a la reflexión, a la oración y a la conversión. Nos dicen que el tiempo es corto y que las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto profundo en nuestro futuro espiritual. Cada lágrima de la Virgen es un recordatorio de que estamos siendo observados por Dios, que Él está pidiendo nuestra atención y que está dispuesto a brindarnos su misericordia si nos volvemos a Él con corazones contritos y humildes. El llanto de María, por tanto, tiene un mensaje poderoso y claro. Es un grito del cielo para que nos detengamos y reflexionemos sobre nuestro camino. Nos invita a dejar de lado las distracciones del mundo y a concentrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual y la salvación de nuestras almas. Las lágrimas de María nos hablan de un amor profundo y constante por nosotros, sus hijos, y nos instan a que respondamos a ese amor con arrepentimiento y conversión. En este sentido, las lágrimas de la Virgen no solo son un signo de dolor por el estado del mundo, sino también una llamada a la acción. María no quiere que nos quedemos en la tristeza o en la desesperanza, sino que nos levantemos, que cambiemos nuestra vida, que busquemos el perdón y que nos acerquemos más a Dios. Su llanto es un recordatorio de la importancia de la oración, de la necesidad de mantenernos firmes en la fe y de que es urgente fortalecer nuestra vida espiritual.
Es importante entender que, aunque estas lágrimas son un signo del sufrimiento de la Virgen por los pecados del mundo, también son una señal de la gracia de Dios. A través de sus lágrimas, María está intercediendo por nosotros, pidiendo a su Hijo, Jesús, que tenga misericordia de sus hijos y que nos dé la oportunidad de salvarnos. No son lágrimas de condena, sino de esperanza, de una esperanza que permanece firme a pesar de la oscuridad que rodea al mundo. Las lágrimas de María son un testimonio de su amor incondicional por nosotros, que nunca nos abandona, incluso cuando nos alejamos de su camino. Al observar las lágrimas de María, podemos preguntarnos, ¿qué nos está pidiendo el cielo? ¿Estamos prestando atención a estos signos? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas y a seguir el camino de la conversión que la Virgen nos está mostrando? Los signos sobrenaturales que se multiplican en estos tiempos, como las lágrimas de María, no son casuales. Son mensajes que no debemos ignorar, sino tomar como una oportunidad para transformar nuestras vidas y prepararnos para lo que está por venir. En resumen, las lágrimas de María no son solo un fenómeno místico y sobrenatural, sino un mensaje divino de gran importancia para los tiempos que estamos viviendo. Son una llamada a la conversión, a la oración y a la reflexión. Nos invitan a despertar, a tomar conciencia de la gravedad de la situación y a buscar con todo nuestro corazón la misericordia de Dios. En ellas podemos encontrar consuelo, pero también un recordatorio urgente de que debemos prepararnos para lo que está por venir. Las lágrimas de María, lejos de ser un símbolo de desesperanza, son un grito de amor y de intercesión, una señal de que, aunque el mundo esté sumido en el caos, siempre hay esperanza en la misericordia de Dios. La profecía de Fátima es una de las revelaciones más significativas y trascendentales en la historia reciente de la Iglesia Católica. En 1917, 3 niños pastores, Francisco, Jacinta y Lucía, tuvieron la visión de la Virgen María en un pequeño pueblo de Portugal. Aquellas apariciones fueron la puerta a una serie de mensajes y advertencias que no solo marcaron un hito en la espiritualidad católica, sino que también anunciaron los tiempos difíciles que la humanidad estaría por enfrentar. A través de las visiones y los mensajes transmitidos por María, el cielo nos advirtió de los peligros que se cernían sobre el mundo, pero también nos ofreció la gracia de la intercesión, la oportunidad de la conversión y la esperanza de la salvación. Las lágrimas de María, en este contexto, se presentan como un símbolo profundo del dolor y la preocupación del corazón de la Madre por los pecados de la humanidad. En Fátima, la Virgen María no solo lloró por el sufrimiento de los niños, por las guerras y por la maldad que crecería en el mundo, sino que también ofreció la esperanza de la conversión, un camino de retorno hacia el amor divino. Pero estas lágrimas no son solo una manifestación de tristeza, sino también de misericordia. A través de ellas, María nos habla, nos alerta y nos llama a la acción. Las palabras de María en Fátima no fueron simples advertencias. Fueron llamados urgentes a la conversión, a la oración, a la reparación de los pecados del mundo. En sus mensajes, la Virgen también nos mostró cómo enfrentar las pruebas, cómo permanecer firmes en la fe y cómo, a través de la oración y el sacrificio, podemos evitar el desastre y acercarnos más a Dios. La profecía de Fátima nos habla de un futuro incierto, lleno de sufrimiento, pero también de una oportunidad inquebrantable de encontrar la paz en Cristo. La Virgen, con sus lágrimas, nos invita a escuchar estos mensajes con el corazón abierto y a prepararnos para los eventos que nos aguardan. El primer gran mensaje de Fátima fue la visión del infierno que la Virgen mostró a los 3 niños. En esa visión,
Los niños vieron a innumerables almas condenadas, una visión aterradora que reflejaba el estado espiritual de muchos en el mundo. El dolor y la desesperación de esas almas nos recuerdan lo importante que es nuestra vida espiritual, cómo nuestras decisiones diarias tienen un impacto directo en nuestra eternidad. María, al mostrarles esta visión, no solo nos advertía sobre los peligros del pecado y de alejarnos de Dios, sino que también nos ofrecía una solución: el camino hacia la conversión, hacia el arrepentimiento y el regreso a la gracia. A lo largo de las décadas, los mensajes de Fátima se han interpretado de muchas maneras, pero siempre han mantenido una coherencia central: la necesidad urgente de una renovación espiritual, una vuelta al camino de la oración y la penitencia. La Virgen María, en su infinita misericordia, nos recuerda que nunca es tarde para regresar a Dios, que siempre hay tiempo para arrepentirse y que, aunque los tiempos sean difíciles, podemos encontrar consuelo en su amor y protección. En este sentido, el llanto de María en Fátima no es solo un llanto de tristeza, sino de esperanza, una llamada a la conversión, a que el mundo se despierte de su letargo espiritual y regrese a los brazos del Padre. En las siguientes apariciones, la Virgen añadió más detalles sobre los eventos que sucederían, incluida la Segunda Guerra Mundial, los sufrimientos que la Iglesia tendría que enfrentar y las tragedias que marcarían la historia de la humanidad. Sin embargo, en medio de estas predicciones de sufrimiento, María también nos ofreció un mensaje de consuelo. A través de la oración del Rosario, de la conversión sincera y de la dedicación al Inmaculado Corazón de María, el mundo podría ser sanado y guiado hacia la paz. La dedicación del mundo al Inmaculado Corazón de María, que fue revelada en Fátima, se convierte en un acto de fe y esperanza, un acto de confianza en la Madre Celestial que intercede por nosotros ante Dios. El mensaje de Fátima, especialmente en relación con las lágrimas de María, también hace un llamado a la Iglesia a ser fiel a sus principios, a mantener viva la llama de la fe en un mundo que cada vez más parece alejarse de Dios. La Virgen predijo momentos de gran sufrimiento para la Iglesia, pero también profetizó que al final su Inmaculado Corazón triunfaría. Este mensaje de esperanza es fundamental para comprender las lágrimas de María. Aunque llora por el sufrimiento del mundo, también sabe que, a través de su intercesión, la humanidad tiene una oportunidad para ser salvada. En el contexto de los tiempos actuales, las palabras de Fátima cobran una relevancia aún mayor. Vivimos en un mundo marcado por el caos, por la guerra, por la injusticia y por la indiferencia hacia los valores espirituales. La secularización ha crecido, y muchas personas ya no reconocen a Dios en sus vidas diarias. La Virgen, en su mensaje de Fátima, nos llama a revertir esta tendencia, a recuperar la fe, a fortalecer nuestra vida espiritual y a comprometer nuestras vidas con la oración y el sacrificio. En este sentido, el llanto de María en Fátima es también un recordatorio de que debemos despertar espiritualmente y tomar acciones concretas para cambiar el rumbo del mundo. A medida que avanzamos en la comprensión de la profecía de Fátima, se hace evidente que las lágrimas de María son un signo claro de los últimos tiempos, un recordatorio de que estamos viviendo en una época de gran prueba y que, para superar los desafíos que nos esperan, debemos estar preparados espiritualmente. La Virgen nos ha dado las herramientas para hacerlo: la oración constante, la penitencia, la devoción a su Inmaculado Corazón y la dedicación al servicio del prójimo. Al aceptar estos llamados, podemos encontrar la paz en medio de la tormenta, la luz en medio de las tinieblas y la esperanza en tiempos de desesperación.
El llanto de María en Fátima no solo es un recordatorio de los desafíos espirituales que debemos enfrentar, sino también una invitación a experimentar la misericordia de Dios. A través de sus lágrimas, María nos ofrece una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para buscar la reconciliación y para caminar en la luz de su amor. En un mundo tan afectado por el pecado y la oscuridad, las lágrimas de la Virgen son, al mismo tiempo, un consuelo y una advertencia. El cielo nos está llamando, nos está pidiendo que regresemos al camino de la fe, de la esperanza y del amor. A través de la profecía de Fátima, vemos que las lágrimas de María son más que un signo de dolor. Son un testimonio de su amor incondicional por la humanidad. Nos invitan a abrir nuestros corazones y a responder al llamado divino para la conversión, para la oración y para la paz. Aunque el futuro pueda parecer incierto, las promesas de la Virgen en Fátima nos aseguran que, si seguimos sus enseñanzas y nos consagramos a su corazón inmaculado, podremos enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza y al final alcanzaremos la salvación. Medjugorje, un pequeño pueblo en Bosnia y Herzegovina, se ha convertido en uno de los lugares más importantes y significativos para los católicos de todo el mundo. A partir de 1981, cuando 6 jóvenes visionarios comenzaron a recibir apariciones de la Virgen María, Medjugorje se transformó en un epicentro de fe, oración y esperanza. Los mensajes dados por la Virgen a los videntes de Medjugorje han tocado los corazones de millones de personas y siguen siendo fuente de inspiración y reflexión para muchos en la actualidad. Uno de los aspectos más profundos de estas apariciones es el llanto de María, un fenómeno que no solo refleja su tristeza por el estado espiritual del mundo, sino también su amor infinito y su solicitud por la conversión de las almas. Las lágrimas de María en Medjugorje tienen un significado especial. No son lágrimas de desesperación, sino de intercesión. En cada una de sus manifestaciones, la Virgen nos ha mostrado su dolor por los pecados del mundo, por las injusticias, las guerras, el materialismo y la falta de fe. Sin embargo, en lugar de condenar, la Virgen nos ofrece un camino hacia la redención, el camino de la oración, la penitencia y la conversión. Sus lágrimas son una invitación a la reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, pero también son un símbolo de esperanza, ya que nos recuerda que, a través de la intercesión de María, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios. En las visiones de los videntes de Medjugorje, la Virgen ha hablado repetidamente de la necesidad urgente de oración. El rosario, en particular, ha sido enfatizado como una herramienta poderosa para la paz y la salvación. Las lágrimas de María en Medjugorje, al igual que en otras apariciones, son un llamado a volver a las prácticas espirituales fundamentales, como la oración diaria, la penitencia y la consagración a su inmaculado corazón. Estos mensajes son claros. El mundo necesita la conversión de sus corazones, y María, como Madre de todos, nos ofrece un refugio y una guía para alcanzar esa conversión. Las lágrimas de la Virgen en Medjugorje también están profundamente conectadas con el sufrimiento de la humanidad. María, al llorar por los pecados y las injusticias que suceden en el mundo, no está solo mostrando su tristeza, sino que está intercediendo ante su Hijo por nuestra salvación. En Medjugorje, la Virgen ha dicho que cada acto de amor, de sacrificio y de arrepentimiento puede aliviar su dolor y el dolor del corazón de Jesús. Ella nos llama a ser sus colaboradores en la obra de la salvación, a ser instrumentos de paz y amor en un mundo que está marcado por el egoísmo, el odio y la violencia.
En Medjugorje, la Virgen también ha hablado de la necesidad de vivir en paz y armonía con los demás. Nos invita a perdonar y a ser perdonados, a vivir en unidad y a construir comunidades basadas en el amor y el respeto mutuo. Las lágrimas de María no son solo un reflejo del dolor por las divisiones y los conflictos que existen en el mundo, sino también una invitación a superar esas divisiones y a buscar la paz, que solo se encuentra en Dios. La Virgen nos enseña que la paz comienza en el corazón de cada uno de nosotros y que a través de la oración y el perdón podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo y compasivo. El mensaje de Medjugorje también está profundamente relacionado con el futuro del mundo. En sus apariciones, la Virgen ha hablado de la llegada de tiempos difíciles, pero también ha subrayado la importancia de confiar en la providencia de Dios y en su amor incondicional. Las lágrimas de María son una advertencia de que debemos estar preparados espiritualmente para los tiempos venideros, pero también son un testimonio de su confianza en que, si nos volvemos a Dios con humildad y fe, podremos superar cualquier prueba. La Virgen María, al llorar por nosotros, nos está pidiendo que no ignoremos los signos de los tiempos. En un mundo que a menudo se ve envuelto en el caos y el sufrimiento, sus lágrimas son un recordatorio de que debemos despertar espiritualmente, que debemos tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que debemos actuar con fe y esperanza. No podemos seguir viviendo de manera indiferente, ignorando las llamadas de Dios y los sufrimientos de aquellos que nos rodean. Las lágrimas de María son una llamada urgente a la conversión, a la acción y a la esperanza. Es importante destacar que, a pesar de las dificultades y los sufrimientos que la Virgen ha anunciado en sus mensajes, su propósito no es generar miedo, sino esperanza. Ella sabe que, si nos volvemos a Dios, si nos convertimos y nos entregamos a la oración, podemos encontrar la paz y la salvación. Las lágrimas de María, en este sentido, son un signo de amor maternal, de una madre que sufre por sus hijos, pero que siempre está dispuesta a interceder por ellos ante Dios. No importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay luz en el amor de Dios y en la intercesión de su madre. El mensaje de Medjugorje también está profundamente vinculado con el llamado a vivir una vida de conversión continua. María nos recuerda que la conversión no es un acto único, sino un proceso continuo de arrepentimiento, cambio y crecimiento espiritual. Nos invita a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, a amar a nuestro prójimo, a vivir con humildad y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Las lágrimas de María son un llamado a vivir con mayor autenticidad y profundidad nuestra fe, a no conformarnos con una vida superficial, sino a buscar constantemente la santidad. La Virgen también nos llama a la conversión de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones. En sus mensajes ha hablado de la importancia de la unidad familiar y de la necesidad de que las familias se conviertan en escuelas de oración y de amor. En un mundo donde la familia está siendo atacada desde diversas direcciones, las lágrimas de María nos llaman a defender la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. La Virgen nos pide que volvamos a valorar la unidad familiar, que eduquemos a nuestros hijos en la fe y que nos apoyemos mutuamente en los momentos de dificultad. La oración, como se mencionó anteriormente, ocupa un lugar central en el mensaje de Medjugorje. María nos invita a rezar el rosario todos los días, a vivir la espiritualidad de la oración continua, a no abandonar nunca nuestra relación con Dios. Las lágrimas de la Virgen nos muestran que la oración es la llave para abrir nuestro corazón a Dios, para recibir su gracia y para poder hacer frente a los desafíos de la vida. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, la Virgen nos recuerda que debemos volver a lo esencial, la oración.
Finalmente, las lágrimas de María en Medjugorje nos invitan a tener confianza en el poder de la oración y en la bondad infinita de Dios. A pesar de los desafíos, las tragedias y las dificultades que enfrentamos en la vida, la Virgen nos asegura que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandona y que siempre está dispuesto a escucharnos. Las lágrimas de María son un signo de su amor profundo por nosotros y nos llaman a vivir con esperanza, fe y gratitud, sabiendo que, al final, la victoria será del bien y del amor de Dios. En resumen, las lágrimas de María en Medjugorje son un símbolo profundo de su amor maternal y su dolor por el sufrimiento del mundo. Son un llamado a la conversión, a la oración y a la paz. Nos invitan a vivir una vida de fe, esperanza y amor, y nos recuerdan que, a través de la intercesión de María, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios y de encontrar la paz que solo Él puede dar. A través de las lágrimas de María, el cielo nos está llamando y debemos estar preparados para responder con corazones humildes, llenos de fe y esperanza en el amor divino. Las lágrimas de la Virgen María han sido testigos de su profunda misericordia, amor y dolor por la humanidad. A lo largo de la historia, en diversas partes del mundo, María ha llorado lágrimas de sangre, lágrimas de sufrimiento, pero también lágrimas de esperanza y consuelo. Cada lágrima que ha caído de sus ojos no es solo una expresión de su dolor, sino un mensaje profundo y divino para la humanidad. Las lágrimas de María son un signo de su intercesión, de su preocupación por las almas y del llamado urgente que el cielo nos hace para que volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. El llanto de María es una manifestación del amor maternal de la Madre de Dios. Es un llanto que nace del corazón de una madre que observa cómo sus hijos se alejan de su amor y se sumergen en el pecado y el sufrimiento. Pero no es un llanto sin esperanza. Aunque las lágrimas de María nos muestran el dolor por los pecados del mundo, también nos ofrecen la posibilidad de la conversión. Nos dicen que no todo está perdido, que aún hay tiempo para arrepentirse y regresar al camino de la salvación. A través de sus lágrimas, la Virgen nos habla con una voz suave y llena de amor, pidiéndonos que no ignoramos los signos de los tiempos y que abramos nuestros corazones a la gracia de Dios. Las lágrimas de María también tienen un profundo significado espiritual, ya que son un reflejo de la tragedia del pecado. El pecado, a pesar de ser una elección libre, tiene consecuencias profundas tanto en el alma humana como en el mundo entero. María llora porque sabe que el pecado separa a los hombres de Dios, los aleja de la verdadera paz y los lleva al sufrimiento. Pero en sus lágrimas también hay una invitación a la conversión. Ella no quiere que sus hijos sufran las consecuencias del pecado, por eso nos llama con cariño a que regresemos al camino del bien, a la justicia, a la paz y al amor. A través de las lágrimas de María, se nos muestra la necesidad de la oración como un medio para alejarnos del pecado y volver a Dios. La oración es el canal por el cual podemos abrir nuestros corazones a la misericordia de Dios, pedir perdón por nuestros errores y experimentar la transformación espiritual. Las lágrimas de la Virgen son un recordatorio de que la oración es esencial en la vida del cristiano, no solo como un acto de devoción, sino como una forma de sanar el alma y de estar más cerca de Dios. María, al llorar por nosotros, nos está invitando a que también nosotros lloremos por nuestros pecados, a que reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento y a que busquemos a Dios con un corazón humilde y contrito. El llanto de la Virgen también nos llama a la penitencia, a la purificación de nuestras almas. En sus apariciones, especialmente en lugares como Fátima y Medjugorje, la Virgen ha insistido en la necesidad de la penitencia y el sacrificio como medio para obtener la paz y la salvación.
La penitencia, lejos de ser un castigo, es una forma de regresar a Dios, de liberarnos de las ataduras del pecado y de acercarnos a su gracia. María, con sus lágrimas, nos recuerda que la verdadera paz solo se alcanza cuando nos reconciliamos con Dios, cuando abandonamos el pecado y nos disponemos a vivir según sus mandamientos. Cada lágrima de María nos anima a hacer un examen de conciencia, a reconocer nuestros errores y a buscar la renovación de nuestro espíritu. En este sentido, las lágrimas de María son también una manifestación de la misericordia divina. A pesar del pecado que abunda en el mundo, Dios nunca abandona a sus hijos. La Virgen en su dolor nos ofrece un puente hacia la misericordia de Dios. Cada lágrima de María es una súplica para que el mundo reciba el perdón de Dios, para que las almas se vuelvan a Él con un corazón sincero. María, en su rol de madre, siempre está dispuesta a interceder por nosotros, a rogar al Padre por nuestra salvación. Así, las lágrimas de María no solo reflejan su dolor por el pecado, sino también su confianza en que, a través de la oración y la penitencia, el mundo puede ser sanado y transformado. En la historia de las apariciones de la Virgen, las lágrimas han sido una constante. En Fátima, la Virgen mostró su tristeza por los pecados del mundo, especialmente por la falta de fe, los ataques contra la Iglesia y las guerras que estaban por venir. Sin embargo, también ofreció una esperanza clara. La paz sería posible si el mundo se convertía, si las personas oraban y se comprometían a vivir según los principios del Evangelio. En Medjugorje, la Virgen ha continuado insistiendo en la importancia de la oración y la conversión, y ha mostrado lágrimas como signo de su profunda preocupación por el estado espiritual del mundo. Las lágrimas de María, aunque tristes, son una muestra del amor maternal de la Virgen, que no quiere que sus hijos sufran, sino que busquen la paz en la misericordia divina. Es importante entender que las lágrimas de María no son solo un acto de sufrimiento, sino también un acto de amor y de esperanza. Las lágrimas de la Virgen nos dicen que, aunque el pecado y el sufrimiento son reales, siempre hay esperanza. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten sinceramente. Las lágrimas de María son un recordatorio de que, a pesar de todo el dolor que el mundo experimenta, siempre hay una oportunidad para la redención. María, con su amor y su intercesión, está continuamente abriendo puertas de gracia para aquellos que buscan la misericordia de Dios. Las lágrimas de María también nos llaman a vivir con un mayor sentido de responsabilidad espiritual. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, en el que el materialismo, el egoísmo y el alejamiento de Dios parecen dominar. Las lágrimas de la Virgen nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas, sobre si realmente estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra existencia. Nos llaman a la conversión diaria, a revisar nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio. La conversión no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo que debemos cultivar todos los días a través de la oración, el arrepentimiento y la vida de fe. Al mismo tiempo, las lágrimas de María nos animan a buscar la paz en nuestras relaciones personales, familiares y comunitarias. María, como Madre de todos, desea que vivamos en armonía, que perdonemos y que nos apoyemos mutuamente. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y tensiones, las lágrimas de la Virgen son un llamado a la unidad y al amor. Ella nos invita a sanar nuestras heridas, a buscar el perdón en nuestras relaciones y a construir una sociedad basada en los valores del Evangelio. En conclusión, las lágrimas de María tienen un profundo significado espiritual que va más allá de su sufrimiento.
Son una manifestación del amor maternal de la Virgen, un signo de su intercesión por la humanidad y una llamada urgente a la conversión y la oración. A través de sus lágrimas, la Virgen nos invita a reconocer el pecado en nuestras vidas, a buscar el perdón de Dios y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Las lágrimas de María son un símbolo de esperanza, una invitación a la paz, la penitencia y la reconciliación. Nos recuerdan que, a pesar de los sufrimientos del mundo, siempre hay una oportunidad para la redención y que, a través de la oración y la conversión, podemos encontrar la paz y la salvación en Cristo. Las lágrimas de María, presentes en diversas apariciones a lo largo de la historia, son mucho más que una simple manifestación de dolor. Son una señal divina de misericordia, un llamado a la conversión urgente de la humanidad. En cada una de sus apariciones, la Virgen no solo ha mostrado tristeza por el pecado y el sufrimiento del mundo, sino que ha ofrecido un camino claro para la salvación, la conversión. Las lágrimas de María, lejos de ser un signo de desesperanza, son un recordatorio de que siempre hay tiempo para regresar a Dios, de que siempre hay oportunidad para cambiar, para arrepentirse y para recibir la gracia divina. En los mensajes que María ha transmitido en lugares como Fátima, Medjugorje, Lourdes y otros santuarios de su advocación, se ha hecho un llamado constante a la conversión. La Virgen, en su amor maternal, nos invita a volvernos a Dios con corazones humildes, a abandonar el pecado y a caminar por el camino de la justicia. Cada lágrima que María ha derramado es un testimonio de su sufrimiento por la humanidad, pero también una llamada a la acción, un impulso para que nos acerquemos a Dios a través de la oración, el arrepentimiento y la penitencia. El pecado que aleja a la humanidad de Dios es la causa principal de las lágrimas de la Virgen. María llora por los pecados de la humanidad, por el sufrimiento de las almas que se han apartado de su Creador y por las consecuencias de esas decisiones. Pero al mismo tiempo, sus lágrimas nos indican que no todo está perdido. María no llora para condenarnos, sino para mostrarnos el camino de regreso a Dios. En su dolor, nos llama a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos sinceramente y a regresar al abrazo de la misericordia divina. La conversión, en el contexto de los mensajes de María, no se refiere únicamente a un cambio exterior o superficial, sino a una transformación profunda del corazón. La Virgen nos invita a una conversión radical, a un cambio en nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás. La verdadera conversión implica un abandono del egoísmo, de la indiferencia y de la falta de fe, para abrazar la voluntad de Dios, vivir según sus mandamientos y vivir una vida de amor, sacrificio y servicio. Las lágrimas de María nos muestran que la conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un proceso continuo de transformación espiritual. Es un llamado a vivir con mayor autenticidad nuestra fe, a hacer de Dios el centro de nuestra vida y a vivir en plena armonía con los principios del Evangelio. En sus mensajes, la Virgen ha dejado claro que la conversión debe comenzar en lo más profundo del corazón humano. La conversión no se trata simplemente de cambiar nuestras acciones externas, sino de purificar nuestro interior, de alejarnos de los vicios y del pecado que nos mantienen alejados de Dios. María, con sus lágrimas, nos invita a una introspección profunda, a un examen de conciencia serio y sincero que nos permita ver nuestras faltas y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Solo a través de esta conversión interior podremos encontrar la paz, la alegría y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. La Virgen también nos ha enseñado que la oración es esencial para nuestra conversión. En muchos de sus mensajes ha subrayado la importancia de rezar con el corazón,
de rezar con sinceridad y devoción. La oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios, por el cual le pedimos perdón por nuestros pecados y le ofrecemos nuestra vida. A través de la oración podemos abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, permitir que su luz ilumine nuestras tinieblas y recibir la fuerza necesaria para vivir según su voluntad. Las lágrimas de María son un recordatorio de que, aunque el pecado nos separa de Dios, la oración tiene el poder de restaurar nuestra relación con Él. La oración nos ofrece el camino hacia la sanación espiritual, el consuelo divino y la paz interior. Uno de los llamados más importantes de la Virgen es a la penitencia. En sus apariciones, María ha instado repetidamente a sus hijos a practicar la penitencia, a hacer sacrificios por la salvación de las almas y por la paz en el mundo. La penitencia, que no debe entenderse como un castigo, sino como un medio para purificar el alma, es esencial para la conversión. A través de la penitencia podemos ofrecer nuestros sufrimientos y sacrificios como una forma de reparación por el pecado y podemos unirnos más estrechamente con el sacrificio de Cristo en la cruz. Las lágrimas de María nos invitan a practicar la penitencia de manera sincera, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar el perdón divino. María nos recuerda que la penitencia es un acto de amor, una forma de acercarnos más a Dios y de vivir una vida más auténtica y plena. En muchos de los mensajes que la Virgen ha dado, ha enfatizado que la conversión es especialmente urgente en los tiempos en los que vivimos. La humanidad, en muchos aspectos, se ha alejado de Dios y ha adoptado caminos que la alejan de la verdadera paz. Las guerras, la injusticia, la pobreza, la falta de fe y el materialismo son algunas de las causas que contribuyen al sufrimiento del mundo. María, en su amor y compasión, nos llama a cambiar, a abandonar las influencias negativas de la sociedad y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El mundo está lleno de signos de los tiempos y las lágrimas de María son una manifestación de su dolor por el estado de la humanidad, pero también una llamada urgente a la conversión. Ella nos invita a responder a esos signos con fe, esperanza y acción. La conversión, en este sentido, no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida cotidiana. La Virgen nos llama a vivir nuestra fe de manera activa, a ser testigos de su amor y a llevar el mensaje de Cristo a los demás. La conversión implica una transformación en nuestra relación con los demás, un llamado a vivir con amor y misericordia, a perdonar a quienes nos han ofendido y a buscar la paz en nuestras relaciones. María, con sus lágrimas, nos llama a vivir una vida más humana, más plena, más amorosa y más fiel a los principios de Cristo. En sus mensajes, María ha hablado de la importancia de la unidad, de la paz y de la reconciliación. La conversión no solo debe ser personal, sino también comunitaria. María nos invita a sanar las divisiones entre nosotros, a perdonar y a vivir en armonía, a construir un mundo basado en el amor y el respeto mutuo. Las lágrimas de María son una llamada a la unidad, a la reconciliación y a la construcción de una sociedad más justa, compasiva y pacífica. La conversión es, por tanto, un proceso continuo que debe implicar un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los principios de Cristo. No se trata de cambiar de manera superficial, sino de un cambio profundo y radical en nuestro corazón y en nuestra vida. Las lágrimas de María nos recuerdan que la conversión es una respuesta al amor de Dios, una forma de abrazar su gracia y de vivir en comunión con Él. A través de la conversión podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera libertad y la verdadera felicidad, que solo se encuentran en Cristo. En resumen, las lágrimas de María son un llamado urgente a la conversión.
Nos invitan a cambiar, a arrepentirnos de nuestros pecados, a vivir según los principios del Evangelio y a buscar la paz en nuestras relaciones con los demás. La conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un proceso continuo de transformación interior, de crecimiento espiritual y de renovación. María, con su amor y su dolor, nos llama a abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, a vivir una vida de oración, penitencia y sacrificio, y a caminar hacia la salvación con fe, esperanza y amor. Las lágrimas de la Virgen son un signo de su amor y su preocupación por nosotros, y nos invitan a responder con una conversión sincera y profunda. Las lágrimas de la Virgen María no son simples signos de dolor o tristeza, son un llamado profundo al arrepentimiento y a la conversión de todos nosotros. Es en esos momentos de intensa emoción y sufrimiento donde ella, como Madre amorosa, nos recuerda nuestra humanidad frágil y la necesidad de regresar al camino del bien. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado estos momentos de gracia divina y han cambiado sus vidas, encontrando en la Virgen María una fuente de esperanza y transformación. El llanto de la Virgen María, especialmente en las apariciones marianas, es un signo poderoso de su dolor por la humanidad, pero también es un testimonio del amor incondicional que ella tiene por sus hijos. En estos tiempos difíciles, donde las almas se sienten perdidas, es necesario volver la mirada hacia ella, para encontrarnos en su mirada llena de compasión. Las lágrimas de María nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, a reconocer nuestras faltas y a buscar un cambio genuino de corazón. A lo largo de los siglos, muchos han experimentado la presencia de María de una manera profunda y transformadora. Entre ellos se encuentran aquellos que en su dolor o desesperación recibieron consuelo a través de los mensajes marianos y que por medio de este contacto divino decidieron cambiar el curso de sus vidas. Es importante recordar que la conversión no es un acto aislado ni instantáneo, sino un proceso continuo de renovación interior, donde se busca siempre la gracia de Dios para superar las dificultades. Tomemos el ejemplo de una mujer que, habiendo caído en el abismo del pecado, vivió una vida de sufrimiento y desesperanza. Ella era consciente de sus errores, pero sentía que ya era demasiado tarde para cambiar. Sin embargo, un día, en medio de la oración, sintió una presencia divina que la envolvía con una paz indescriptible. Fue en ese momento cuando comenzó a llorar, no solo por su sufrimiento, sino también por la experiencia de saber que María estaba intercediendo por ella. A partir de ese instante, su vida cambió. Comenzó a buscar la reconciliación con Dios, a cambiar sus hábitos y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Otro testimonio conmovedor es el de un hombre que, tras muchos años de vida desordenada, encontró en una aparición mariana una llamada clara a la conversión. Durante años había estado envuelto en vicios y prácticas destructivas, pero cuando María le apareció, se sintió profundamente conmovido. Las lágrimas de la Virgen lo impactaron profundamente, como si fueran lágrimas por su propia alma perdida. Este encuentro espiritual lo llevó a cambiar de rumbo, a buscar la ayuda de la Iglesia y a cambiar completamente su forma de vivir. El llanto de María nos invita a todos a revisar nuestra vida y a tomar conciencia de nuestras debilidades. En muchas ocasiones, nuestra vida se ve marcada por el orgullo, el egoísmo, el resentimiento y el desamor. Pero María, como Madre misericordiosa, nos extiende su mano para que podamos levantarnos, arrepentirnos y comenzar de nuevo. La conversión es un proceso que involucra el reconocimiento de nuestras faltas, el arrepentimiento sincero y el deseo de seguir a Jesús con un corazón limpio. Cada lágrima de María es un grito de amor y esperanza, un grito que nos llama a la transformación interior. Ella, en su dolor,
no solo nos muestra su sufrimiento por nosotros, sino que también nos invita a vivir en el amor, la paz y la reconciliación con Dios. En la vida de todos aquellos que han tenido un encuentro transformador con ella, podemos ver cómo este llamado a la conversión ha generado frutos abundantes de paz y amor, no solo en su vida, sino en las vidas de aquellos que los rodean. En este mundo lleno de distracciones y preocupaciones, la figura de la Virgen María, con sus lágrimas y su compasión, es un recordatorio constante de que siempre podemos volver a empezar, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. María, nuestra Madre Celestial, nos ama con un amor inmenso y a través de sus lágrimas nos invita a purificar nuestros corazones y a vivir con una fe renovada. Este llamado a la conversión no es solo para aquellos que han caído en grandes pecados, sino también para todos los que se han dejado llevar por la rutina, el cansancio espiritual y la falta de fe. Todos necesitamos constantemente volver a Dios, renovar nuestro compromiso con Él y vivir de acuerdo con su voluntad. Las lágrimas de María son un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, de que siempre hay una oportunidad para acercarse a Dios y experimentar su misericordia. Así como las personas que han experimentado estos encuentros sobrenaturales con María han experimentado una transformación radical en sus vidas, también nosotros podemos experimentar esa misma conversión si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y a dejarnos guiar por su amor. Las lágrimas de María nos enseñan que, a pesar de las pruebas y dificultades, siempre hay esperanza y siempre hay una oportunidad para cambiar. Dios, a través de su Madre, nos invita a ser mejores, a vivir con un propósito más profundo y a abrazar la conversión como un camino hacia la paz y la reconciliación con Él. En conclusión, las lágrimas de la Virgen María son mucho más que un símbolo de tristeza. Son un llamado urgente a la conversión, una invitación a regresar a Dios y a vivir con un corazón renovado. A través de estos testimonios de vida transformada, podemos ver el poder de la gracia divina en acción, un poder que puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también el mundo entero. En los momentos actuales, las señales del cielo están más claras que nunca. En el corazón de muchas tradiciones espirituales, la figura de la Virgen María ha sido una constante fuente de guía, consuelo y advertencia. A lo largo de los siglos, María ha transmitido mensajes de amor, paz y protección, pero también ha alertado sobre eventos que están por venir. La creciente serie de manifestaciones marianas y los signos visibles en la naturaleza y el comportamiento humano apuntan a que el mundo se encuentra en una encrucijada espiritual. A lo largo de la historia, las apariciones de la Virgen María han sido interpretadas como signos divinos, enviados con el propósito de llamar nuestra atención sobre los peligros inminentes y la necesidad de regresar a un camino recto. Desde Fátima, Lourdes, hasta Medjugorje, María ha hablado sobre la necesidad urgente de arrepentimiento, conversión y oración. En cada una de estas manifestaciones, María no solo se ha mostrado como una madre amorosa, sino también como una figura de autoridad espiritual, quien nos exhorta a prepararnos para lo que está por venir. Hoy, la humanidad está experimentando un despertar espiritual, aunque de forma gradual. Las señales de los tiempos son cada vez más evidentes, no solo en los acontecimientos mundiales, sino también en los corazones de las personas. La Virgen nos habla de manera clara y directa, invitándonos a estar atentos, a orar más, a vivir según los principios divinos y a fortalecer nuestra fe. Cada mensaje que ha dejado refleja la urgencia de nuestra preparación espiritual y física para lo que se avecina. En las Escrituras, los signos de los tiempos son indicativos de un cambio importante en el ciclo de la humanidad.
Jesús mismo nos habló sobre los tiempos finales, describiendo eventos que marcarían el fin de una era y el comienzo de una nueva. María, al igual que su hijo, ha hablado de estos tiempos en los que la humanidad enfrentará grandes pruebas. Pero, ¿qué son esos signos y qué nos dicen sobre el futuro cercano? En primer lugar, los desastres naturales, las guerras, las epidemias y los fenómenos climáticos extremos han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años. Estos eventos no son meras coincidencias, son señales claras de que el equilibrio de la creación está siendo alterado. María nos ha advertido repetidamente sobre la desobediencia y el pecado, que son los causantes de estos males. Nos insta a arrepentirnos y a regresar al camino de la rectitud. Además, la crisis moral y espiritual que afecta al mundo entero es otro de los signos de los tiempos. La indiferencia hacia la fe, la deshumanización, el materialismo desenfrenado y la creciente violencia nos muestran que la humanidad ha perdido el rumbo. En muchos lugares del mundo, las personas se sienten vacías, desconectadas de Dios y entre sí. Este vacío espiritual está llevando a la sociedad hacia el caos. María, como madre, nos llama a volver a la oración, a la humildad y a la caridad. Otro signo que no podemos pasar por alto es la creciente persecución de la fe. En muchos países, aquellos que profesan su creencia en Dios enfrentan persecución y discriminación. Esta tendencia creciente es un claro recordatorio de que el mal sigue tratando de arrastrarnos hacia la oscuridad. Sin embargo, María nos recuerda que debemos mantener nuestra fe firme, pues al final, el triunfo de su inmaculado corazón será definitivo. Los signos del cielo y las advertencias de María no deben ser ignorados. Es crucial que tomemos en serio estos mensajes y nos preparemos espiritualmente para lo que está por venir. Ignorar estas señales sería un grave error, pues el futuro depende de nuestra capacidad para reconocer la urgencia del momento y actuar de manera correcta. Prepararse espiritualmente significa reforzar nuestra fe a través de la oración constante, el arrepentimiento sincero y la conversión de nuestros corazones. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestros hábitos y actitudes, dejando atrás todo lo que nos aleja de Dios. La confesión, la comunión y la meditación de las Escrituras son medios poderosos que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Él. El ayuno y la penitencia también son prácticas esenciales para nuestra preparación espiritual. Al privarnos de lo material, nos abrimos a lo divino y nos acercamos a la voluntad de Dios. Estos actos de sacrificio no solo nos purifican, sino que también nos preparan para enfrentar las pruebas que puedan venir. María, en sus manifestaciones, ha hecho un llamado repetido a estas prácticas, pues son herramientas efectivas para la transformación espiritual. Pero la preparación no es solo espiritual, también es física. Los desastres naturales y las crisis económicas pueden llevarnos a situaciones de escasez y desesperación. Por lo tanto, es importante que estemos preparados para enfrentar cualquier tipo de desafío. Esto incluye tener un plan de emergencia, recursos básicos y un entorno familiar y comunitario en el que podamos apoyarnos mutuamente. La unidad en la familia y en la comunidad es clave para superar las dificultades. La solidaridad, la ayuda mutua y la atención al prójimo deben ser valores fundamentales que guíen nuestras acciones. El miedo no debe ser visto solo como un sentimiento negativo, sino como un catalizador para la acción. A través de la historia, el miedo a lo desconocido, combinado con el amor y el deseo de hacer lo correcto, ha llevado a muchas personas a cambiar su comportamiento y tomar decisiones sabias. El miedo constructivo es el tipo de temor que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, a reconsiderar nuestras prioridades y a actuar en consecuencia.
Si ignoramos los signos que el cielo nos está enviando, si desestimamos las advertencias divinas y no nos preparamos adecuadamente, las consecuencias podrían ser graves. La falta de preparación espiritual podría dejar a muchos indefensos frente a las pruebas que se avecinan. Sin una fe firme, los desafíos de la vida pueden resultar insoportables. La angustia, la desesperación y la desesperanza pueden apoderarse de nosotros. En el plano físico, no estar preparados para los desastres o crisis que podrían ocurrir nos pondría en una posición vulnerable. La escasez de alimentos, la falta de acceso a recursos básicos y la inestabilidad social pueden generar caos y sufrimiento. Sin un plan de acción, estaríamos a merced de las circunstancias, incapaces de proteger a nuestras familias y comunidades. Por otro lado, aquellos que se preparen espiritualmente y físicamente estarán mejor equipados para enfrentar las dificultades. La paz interior que proviene de una fe firme en Dios y la preparación para los retos prácticos de la vida nos permitirá vivir con serenidad, incluso en medio de las dificultades. Estar preparados no solo nos ayuda a enfrentar los desafíos, sino que también nos permite ayudar a los demás, extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitan. Las manifestaciones de María y los signos de los tiempos son claros recordatorios de que debemos despertar y tomar acción. El cielo nos está dando una advertencia, y es nuestra responsabilidad escuchar y actuar. Prepararnos espiritualmente es la clave para sobrevivir a las pruebas que se avecinan. La oración, la conversión y el arrepentimiento son esenciales para nuestra fortaleza interior. No podemos seguir viviendo como si todo fuera igual, ignorando las señales que Dios nos está enviando. El tiempo de prepararnos es ahora. Al hacerlo, no solo nos aseguramos nuestra salvación, sino que también nos convertimos en faros de luz para los demás, guiándolos hacia la verdad y la paz que solo Dios puede ofrecer. Con fe, esperanza y amor, podemos enfrentar cualquier desafío y construir un futuro mejor, juntos, bajo la protección de María y de su Hijo, Jesucristo. Las lágrimas de María, manifestadas a lo largo de la historia en diversas apariciones en todo el mundo, son un tema central de reflexión para millones de personas de fe. No son solo un símbolo de dolor, sino un mensaje claro de la Virgen que nos invita a reflexionar profundamente sobre el estado espiritual del mundo y la necesidad urgente de prepararnos para los tiempos venideros. Esos signos que María nos ha mostrado a través de sus lágrimas no solo son una manifestación de tristeza por el sufrimiento humano, sino una llamada clara a la conversión, a la paz y a la unidad. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, sus lágrimas nos recuerdan que a pesar de las tribulaciones, siempre existe la posibilidad de la salvación, siempre hay tiempo para arrepentirse y regresar a Dios. Las apariciones de la Virgen María, a menudo acompañadas de sus lágrimas, han sido fenómenos visibles y conmovedores que marcaron momentos clave en la historia de la humanidad. En lugares como Fátima, Medjugorje, Lourdes y otros, la Virgen ha manifestado su dolor por los pecados del mundo, por las guerras, las injusticias, el sufrimiento de las almas y las persecuciones contra la Iglesia. Sin embargo, también ha dejado claro que, a pesar de estos signos de sufrimiento, existe una esperanza poderosa, la intercesión de María y la oportunidad de encontrar la paz y la salvación en Cristo. Uno de los aspectos más profundos de las lágrimas de María es su conexión directa con los signos de los tiempos. El concepto de los signos de los tiempos es una invitación de la Virgen a prestar atención a los eventos que están ocurriendo en el mundo y a reflexionar sobre cómo esos eventos nos están llamando a una acción urgente. Las lágrimas de la Virgen no son solo un signo de sufrimiento,
sino una advertencia de que estamos viviendo en tiempos cruciales, tiempos en los que la humanidad debe tomar decisiones importantes sobre su futuro espiritual. A medida que la oscuridad espiritual se extiende por el mundo, María nos llama a la conversión, a regresar a la fe, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a prepararnos para los eventos que vendrán. A lo largo de las décadas, las palabras de la Virgen en sus apariciones han sido claras. El mundo está en una encrucijada. La humanidad está enfrentando desafíos espirituales y sociales sin precedentes, y el sufrimiento y las divisiones están en aumento. Sin embargo, la Virgen no nos deja sin esperanza. A través de sus lágrimas nos recuerda que aún hay tiempo para cambiar, para arrepentirse y para volver a Dios. Nos llama a un despertar espiritual, a vivir una vida de oración, a alejarnos de los caminos del pecado y a buscar la paz que solo se encuentra en Él. En la actualidad, vivimos en un mundo marcado por conflictos, injusticias y sufrimientos. Las guerras, las crisis políticas, las divisiones sociales, el materialismo y la falta de fe están causando estragos en muchas partes del mundo. Las lágrimas de María son un reflejo de su dolor por el sufrimiento humano, pero también una llamada a la acción. María no solo llora por el mundo, sino que nos invita a comprometernos con nuestra fe, a vivir de acuerdo con los principios de la justicia, la paz y el amor. Nos recuerda que, aunque los signos de los tiempos puedan parecer oscuros y desalentadores, siempre hay una salida: la conversión, la oración y la confianza en el poder de Dios. Las lágrimas de María también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de estar espiritualmente preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. Las profecías de Fátima y otras revelaciones de la Virgen nos advierten sobre las pruebas que la humanidad enfrentará en el futuro, y nos instan a estar preparados no solo espiritualmente, sino también emocional y físicamente. Los tiempos que estamos viviendo están llenos de incertidumbre, y es fundamental que nos prepararnos para los desafíos que vienen. La Virgen nos llama a fortalecer nuestra fe, a profundizar nuestra relación con Dios y a estar listos para afrontar las dificultades con valentía y esperanza. Las lágrimas de María son un recordatorio de que el mundo necesita de nuestra oración, de nuestra acción y de nuestra fe. En sus apariciones, la Virgen también ha señalado que la paz solo puede alcanzarse a través de la conversión y la reconciliación. En un mundo dividido por conflictos, tensiones y disputas, la llamada a la unidad es una de las más importantes que nos hace María. Las lágrimas de la Virgen nos muestran que el mundo solo encontrará la paz verdadera cuando los corazones se vuelvan a Dios, cuando las divisiones sean superadas y cuando la humanidad trabaje junta para construir una sociedad basada en el amor, la justicia y el respeto mutuo. María, con su dolor, nos invita a ser instrumentos de paz, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a vivir de manera más compasiva y generosa con los demás. La paz que buscamos no vendrá de los gobiernos ni de las soluciones políticas, sino de un cambio profundo en los corazones humanos, un cambio que solo puede ser logrado a través de la conversión y el amor cristiano. Al reflexionar sobre los signos de los tiempos, es importante reconocer que la Virgen María nos ha mostrado un camino claro, el camino de la oración, la penitencia, la fe y la esperanza. En sus lágrimas, ella no solo expresa su dolor por el pecado, sino que también nos ofrece una solución: la conversión personal y colectiva, la vuelta a los valores del Evangelio y la confianza plena en la providencia divina. María sabe que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero también sabe que el amor de Dios puede sanar todas las heridas. Nos llama a vivir esa confianza, a vivir con la certeza de que, a pesar de las dificultades,
podemos encontrar consuelo y paz en Cristo. En el contexto actual, las lágrimas de María siguen siendo tan relevantes como lo fueron hace siglos. Vivimos en un mundo en el que las tensiones están a la orden del día, en el que las divisiones parecen crecer y en el que el pecado se ha vuelto cada vez más prevalente. Sin embargo, las lágrimas de María nos recuerdan que no debemos perder la esperanza. Aunque los signos de los tiempos nos muestran que los tiempos difíciles están por llegar, también nos indican que siempre hay un camino hacia la salvación, un camino que comienza con la conversión personal y colectiva. A través de las lágrimas de María, el cielo nos está llamando a tomar una decisión, seguir el camino de la fe, la oración y la penitencia, o dejarnos llevar por la corriente del pecado y la desesperación. Finalmente, las lágrimas de María nos invitan a vivir de manera más profunda nuestra espiritualidad, a no conformarnos con una fe superficial, sino a buscar un compromiso real con Dios. Nos llaman a revisar nuestra vida, a corregir nuestros errores y a caminar por el camino de la santidad. En tiempos de prueba y dificultad, las lágrimas de la Virgen son una señal de que Dios está con nosotros, que su misericordia está disponible para todos los que la busquen y que, a pesar de todo lo que podamos enfrentar, siempre hay esperanza en su amor. Las lágrimas de María son un recordatorio de que la salvación está al alcance de todos y que, a través de la oración, la penitencia y la conversión, podemos encontrar la paz y la luz que tanto necesitamos en este mundo.